La sala no quedó en silencio, quedó muerta. En la zona VIP del Salón Onyx, el silencio solía ser el preludio de la violencia. Un camarero aterrorizado acababa de derramar té hirviendo sobre la mujer más peligrosa de Madrid, Galina Volkov, madre del jefe más implacable del AMPA de la ciudad. Varias armas asomaron de inmediato, frías y decididas. El muchacho sollozaba sin consuelo. Iván Volkov, el propio jefe, parecía dispuesto a ejecutarlo allí mismo, delante de todos. Pero entonces una voz baja y temblorosa atravesó la tensión como una aguja. No suplicaba clemencia. Hablaba en ruso. Y no en cualquier ruso, sino en un dialecto aristocrático anterior a la revolución, una cadencia olvidada que no se escuchaba desde hacía décadas. Todas las miradas se volvieron. Era solo la chica que limpiaba los ceniceros. Pero lo que dijo a continuación, cambiaría para siempre el equilibrio del submundo. Elena había perfeccionado el arte de la invisibilidad. En un lugar como el Salón Onyx, ser invisible no era una habilidad, era un mecanismo de supervivencia. El club, situado en el corazón oscuro del viejo distrito industrial de Buenos Aires, era una catedral de lujo y pecado. Cortinas de terciopelo color vino seco colgaban del techo, y las lámparas de cristal valían más de lo que Elena ganaría en 10 vidas. Era la joya de la corona del imperio Volkov. Elena se ajustó el delantal negro y mantuvo la cabeza baja mientras avanzaba entre las mesas abarrotadas. Tenía 24 años, el cabello recogido en un moño tirante y ropa 2 tallas más grande de lo necesario, elegida con cuidado para ocultar su figura. No estaba allí para llamar la atención. Estaba allí para pagar una deuda que no le pertenecía. Vega, ladró el encargado del salón, un hombre sudoroso llamado Ricardo, haciéndola sobresaltarse. La mesa 4 ahora mismo, el jefe baja de la oficina. ¿El jefe?, preguntó Elena en un susurro casi inaudible. Ricardo se secó la frente con un pañuelo. Iván. Y viene de mal humor, no lo mires. No le hables. Limpia el cristal y desaparece. Elena asintió mientras el corazón le golpeaba el pecho. Todo el mundo conocía a Iván Volkov. No era solo un mafioso. Era un fantasma. Con 32 años había consolidado el poder en la ciudad más rápido que nadie. Lo llamaban el lobo. Silencioso, depredador, incapaz de misericordia. Se apresuró hacia la mesa 4, un reservado al fondo. Mientras frotaba la superficie de caoba, la atmósfera del club cambió. La música siguió sonando, pero el aire se volvió más denso, más frío. Las puertas dobles de la entrada se abrieron. Entraron primero 6 hombres enormes, con trajes hechos a medida que ocultaban el volumen de armas automáticas. Después entró él. Iván Volkov. Era más alto de lo que sugerían las fotografías de los periódicos. Vestía un traje gris oscuro de 3 piezas, y sus ojos eran del color del hielo sobre un lago congelado. No caminaba, parecía deslizarse, envuelto en una calma que intimidaba. A su lado iba su mano derecha, un hombre con una cicatriz en el rostro llamado Dimitri, que miraba todo como si evaluara la mejor forma de destruirlo. Elena apretó el trapo con más fuerza, deseando fundirse con la madera. Tomó la bandeja y se giró hacia la cocina, pero una muralla de músculo le bloqueó el paso. Chocó de frente contra Dimitri. «Fíjate por dónde vas», gruñó él, sujetándola del brazo con una fuerza que prometía moretones. «Lo siento, señor», balbuceó Elena, mirando fijamente sus zapatos. «Basura americana torpe», murmuró Dimitri en ruso, convencido de que ella no entendía. Elena se quedó helada. Las palabras despertaron un recuerdo enterrado, un patio cubierto de nieve, olor a pino, una voz cálida enseñándole a pronunciar las vocales. Instintivamente quiso responder en el mismo idioma, pero se contuvo. Ella era Elena Vega, una camarera sin dinero de las afueras. No era aquella niña. «Ya no. Suéltala, Dimitri». La voz fue baja y suave, y la asustó más que un grito. Iván se había detenido. Los observaba. Dimitri soltó el brazo de Elena al instante y la apartó con brusquedad. Solo enseñaba modales al personal jefe. Los ojos de Iván recorrieron a Elena. Por un segundo se sintió desnuda, como si aquella mirada glacial atravesara el uniforme holgado y leyera los secretos que llevaba grabados en el alma. Luego, él apartó la vista. Indiferente. Los ojos de Iván recorrieron a Elena con lentitud. Durante un segundo ella se sintió desnuda, como si aquella mirada azul helada atravesara el uniforme holgado y leyera los secretos grabados en su alma. Después,
Él apartó la vista con indiferencia. Tenemos invitados en camino, dijo Iván mientras avanzaba hacia la zona VIP. Mi madre llega en 10 minutos. Se detuvo y miró a Sergio, su lugarteniente. Si este lugar no está perfecto, tú responderás por ello. El rostro de Sergio perdió el color. Esa noche venía doña Galina. Se cumplía el aniversario de la muerte del padre de Iván. Ella quería brindar por él en el mismo local que había levantado con sus propias manos. Iván se ajustó la corbata con un gesto preciso. Todo debe ser tradicional. El samovar, las conservas de cereza, nada improvisado. Y asegúrate de que el personal esté a la altura. Elena se refugió en la cocina casi corriendo. Las manos le temblaban mientras vaciaba los vasos sucios en el fregadero. El caos reinaba allí dentro. Doña Galina llega esta noche, gritaba el chef, un italiano nervioso llamado Marco. ¿Dónde está el juego de té? El dorado, no el plateado. Elena apoyó la espalda contra la encimera de acero inoxidable, fría como el miedo que le recorría el cuerpo, e intentó regular la respiración. Sabía perfectamente quién era doña Galina Volkov, todos lo sabían, la viuda del antiguo jefe, una mujer de hierro y sangre. Se decía que una vez había ordenado cortar el dedo de un rival que osó rozarle la mano sin permiso. Ricardo apareció de nuevo junto a ella. Esta noche atiendes la zona VIP. ¿Qué? Elena negó con la cabeza. No, Ricardo, por favor, yo solo recojo mesas, no hago servicio. Clara se fue enferma, y Lucía no está en condiciones ni de sostener una bandeja, replicó él con brusquedad. Eres la única que está sobria. Ponte un delantal limpio. Llevarás el té a doña Galina. No puedo. Ricardo bajó la voz, sus ojos se endurecieron. ¿Quieres conservar el trabajo? ¿Quieres seguir pagando el tratamiento de tu hermano? ¿Lo haces o esta noche duermes en la calle? Elena tragó saliva. Pensó en su hermano Mateo, pálido en la cama del hospital, rodeado de máquinas que pitaban sin descanso. Necesitaba ese dinero. Necesitaba el seguro. Está bien, susurró, lo haré. Aún no sabía que esa decisión estaba a punto de borrar para siempre a la antigua Elena Vega. La zona VIP estaba delimitada por gruesas cuerdas de terciopelo. La luz ámbar y dorada estaba pensada para embellecerlo todo, para envolverlo en una falsa sensación de grandeza. Elena aguardaba en las sombras sosteniendo una pesada bandeja de plata. Sobre ella descansaba un antiguo samovar, tazas de porcelana fina y un cuenco de cristal con cerezas en almíbar. Le dolían los brazos, pero no se atrevía a moverse. El salón estaba lleno de los hombres más influyentes de la organización, todos de pie. Nadie se sentaría antes que ella. A las 9 en punto se abrieron las puertas del ascensor. Doña Galina tenía 70 años pero caminaba con la firmeza de alguien 20 años más joven. Vestía abrigo de piel negro y diamantes que brillaban como fragmentos de hielo. Su rostro, severo y marcado por una vida dura, contrastaba con la agudeza de sus ojos, afilados como los de un halcón. Llevaba un bastón, no por necesidad sino porque le gustaba señalar aquello que desaprobaba. Iván dio un paso al frente e inclinó ligeramente la cabeza. Madre, bienvenida. Ella recorrió el club con la mirada, el labio torcido en un gesto de desdén. Huele a perfume barato y a ambición desesperada, Iván. Su voz era áspera, cargada de un acento que el tiempo no había suavizado. Pero genera dinero, madre, respondió él con calma, guiándola hasta el reservado central, su trono. Cuando doña Galina se sentó, el salón entero pareció exhalar. El té, ordenó. Ricardo empujó a Elena hacia adelante. Ahora. Elena avanzó hacia la luz. El corazón le latía con tanta fuerza, que temió que todos pudieran oírlo. Se acercó a la mesa con la mirada baja. Con cuidado, susurró Sergio desde un lado. Elena dejó la bandeja sobre la mesa. Sus manos, sorprendentemente firmes, obedecieron a la disciplina aprendida años atrás. Vertió el té con precisión. El líquido oscuro humeó en el aire frío del salón. Colocó la taza frente a doña Galina, luego la cucharilla, después el cuenco de cerezas. Se dispuso a retirarse. La voz de doña Galina sonó como un latigazo en el aire. Elena se quedó inmóvil, se giró lentamente. La anciana observaba el té con una expresión helada. Tomó la cucharilla, la hundió en las cerezas y la dejó caer de nuevo en el cuenco con un golpe seco de metal contra cristal. ¿Qué es esto?, preguntó en ruso, clavando los ojos en Iván. Iván, ¿por qué me insultas? Iván frunció el ceño. Madre, es la mejor conserva de cereza, importada.
Basura, gritó ella. Con un gesto brusco barrió la mesa, la taza de té hirviendo salió despedida. No golpeó a Iván, impactó contra un joven ayudante que acababa de acercarse con una jarra de agua. El líquido abrasador le salpicó la mano y la muñeca. El muchacho soltó un grito ahogado y dejó caer la jarra. El cristal estalló en el suelo. El silencio que siguió fue ensordecedor. El chico se aferró la mano quemada mientras las lágrimas le corrían por el rostro, demasiado aterrorizado para emitir un sonido. Doña Galina se puso de pie, el rostro encendido por la rabia. No miraba al herido, miraba las manchas en sus zapatos. Idiotas, inútiles. Te rodeas de incompetentes, Iván. En el aniversario de tu padre me sirves campesinos que ni siquiera saben preparar un té. Su furia se volvió hacia el joven. Has arruinado mis zapatos. ¿Sabes cuánto cuestan? Más que tu vida. Alzó el bastón. Iván dio un paso adelante pero vaciló. No podía humillar a su madre delante de los socios, pero tampoco podía permitir que golpeara a un empleado frente a los inversores. La tensión pesaba en la sala como una losa. Sergio tenía la mano cerca del arma, sin saber a quién considerar amenaza. Doña Galina continuó despotricando en ruso, cada vez más rápido, más antiguo. Usaba expresiones arcaicas, maldecía la mala fortuna de la casa, y la falta de respeto por las viejas costumbres. Nadie entiende nada, gritó mirando al personal confundido. Son cascarones vacíos, no conocen el alma del té, me sirven agua azucarada y la llaman tradición. En mi tierra, por una insolencia así, habrían aprendido a golpes. Volvió a levantar el bastón, apuntando al muchacho encogido en el suelo. Basta. No fue Iván quien habló. Fue Elena. No había pensado decirlo, fue un reflejo. Ver el bastón alzarse, ver el miedo en los ojos del joven, rompió el dique que durante años había contenido su pasado. Doña Galina se quedó inmóvil. Giró la cabeza lentamente hacia la camarera del uniforme demasiado grande. ¿Qué has dicho?, preguntó en español, con una voz cargada de peligro. Elena levantó la mirada. Por primera vez sostuvo los ojos de la matriarca. En ellos no vio solo rabia, sino una soledad profunda, un cansancio antiguo. Respiró hondo. Sabía que estaba a punto de perder el trabajo o algo más, pero no pudo callar. No respondió en español. Perdone al muchacho, matriarca, dijo en ruso. Su voz cambió, ya no era el tono humilde de la camarera. Era clara, firme, musical, con una pronunciación impecable. No comprende el peso de este día. Pero la ira que siente no es por los zapatos ni por el té. Un murmullo recorrió la sala. Iván giró bruscamente hacia ella. Sergio abrió la boca, incapaz de ocultar su asombro. Elena avanzó entre los cristales rotos, sin prestar atención a las armas que se orientaban hacia su figura. Hablaba en un ruso antiguo, propio de familias que habían existido antes de que los viejos imperios se desmoronaran. Está enfadada porque la conserva es demasiado dulce, explicó con suavidad. Han usado azúcar, no miel, y no han añadido la hoja de menta durante la cocción. No es así como se preparaba en su ciudad natal. Sabe a mentira. Por eso está enfadada. El bastón descendió lentamente. La boca de doña Galina se entreabrió. La furia fue sustituida por algo distinto. Asombro puro. Su ciudad natal, murmuró. ¿Quién te habló de eso? Mi abuela. Mi abuela, respondió Elena con una serenidad que no sentía, aunque la emoción en su voz era verdadera. Decía que un té sin el amargor justo es como una vida sin tristeza. No tiene profundidad. Era un proverbio antiguo, muy antiguo, usado solo por ciertos linajes que aún recordaban el peso de las viejas casas. Doña Galina la observó en silencio. 10 segundos. 20. El aire parecía detenido. Finalmente, la temida matriarca volvió a sentarse. Con un dedo impecablemente arreglado señaló la silla vacía frente a ella. Siéntate. Ricardo palideció. Señora, ella es solo una. Cállate, lo interrumpió doña Galina sin apartar la mirada de Elena. He dicho que se siente. Iván, sírvele una taza limpia y lleva a ese muchacho a un médico. Iván parpadeó. El hombre más temido de Buenos Aires miró a Elena de una forma distinta. Ya no era indiferencia, era cálculo. Hizo una señal a uno de los guardias para que auxiliara al joven herido y, él mismo, tomó una taza nueva. Elena se sentó frente a la reina del submundo. Sentía la mirada de Iván perforándole el perfil. Había salvado al muchacho, había calmado a doña Galina. Pero acababa de cometer un error grave.
Había revelado una habilidad que una camarera sin recursos no debía poseer. Y en el mundo de Iván Volkov, lo inexplicable era peligroso. ¿Cómo te llamas, niña?, preguntó doña Galina con una voz más suave, casi expectante. Elena. Elena, repitió la anciana, estudiando su rostro. Hablas la lengua de los zares. ¿Dónde la aprendiste? En libros, respondió ella con rapidez. Siempre tuve facilidad para los idiomas. Doña Galina soltó una risa seca, áspera. En libros se aprenden palabras. El alma de una lengua no vive en el papel. Tú tienes una historia, Elena. Iván se inclinó ligeramente hacia adelante y dejó la taza frente a ella. Su voz fue baja, cercana y peligrosa. Sí, Elena, cuéntanos. ¿Quién eres en realidad? El aire en la zona VIP se volvió tan denso que costaba respirar. Elena permanecía sentada en el asiento de terciopelo, su uniforme gris demasiado grande contrastando con los diamantes y el lujo que la rodeaban. Doña Galina probó el té y cerró los ojos con un suspiro contenido. Perfecto, murmuró en ruso. Sabe a casa. Abrió los ojos y la observó con detenimiento. Eres demasiado delgada y vistes como si te escondieras del mundo, pero tienes manos de pianista y lengua de poeta. Dime la verdad. ¿Quién eres? Iván se recostó en el asiento y encendió un cigarrillo. El humo enmarcó su expresión fría y analítica. No dijo nada. Su silencio era una trampa. Esperaba que cometiera un error. La mente de Elena corría a toda velocidad. No podía revelar la verdad. No podía decir que no se apellidaba Vega, que era hija de un diplomático caído en desgracia, acusado falsamente de espionaje. No podía contar que había crecido entre embajadas en Moscú y Kiev antes de que su vida se desmoronara. Si Iván descubría quién había sido su padre, la consideraría un riesgo. Mi abuela, insistió Elena, aferrándose a su historia mientras añadía fragmentos reales. Fue institutriz de una familia importante en San Petersburgo antes de que todo cambiara. Logró huir con nada más que sus recuerdos. Me enseñó a hablar para que la lengua no muriera con ella. Doña Galina la examinó con atención. ¿Institutriz? Eso explica la dicción. Pero no explica tu postura. Golpeó suavemente la mesa con la uña larga y perfectamente esmaltada. Sergio, trae el tablero. El lugarteniente, con su cicatriz marcada bajo la luz dorada, suspiró con fastidio. Señora, por favor, no esta noche. Tenemos asuntos que tratar con los representantes del sindicato a medianoche. El sindicato puede esperar, replicó ella con firmeza. Quiero comprobar si la mente de la muchacha es tan afilada como su lengua. Trae el ajedrez. El estómago de Elena se encogió. Ajedrez. Era el único juego que había compartido con su padre cada noche. Con él había aprendido estrategia, paciencia, sacrificio. Pero jugar contra los Volkov era una trampa. Si ganaba humillaría al jefe. Si perdía estrepitosamente, demostraría que no valía nada. Sergio colocó sobre la mesa un pesado tablero de mármol. Las piezas, talladas en marfil y ónice, brillaban bajo la luz cálida. «Juega con Iván», ordenó doña Galina. Iván alzó una ceja. «Madre, no voy a jugar contra una camarera». Un destello de irritación cruzó el rostro de Iván. Aplastó el cigarrillo en el cenicero y señaló el tablero. «Está bien. Las blancas mueven primero». ¿Conoces las reglas, Elena, o tengo que explicarte cómo se mueve el caballito? Su tono rezumaba con descendencia. Esperaba verla dudar. Elena bajó la mirada hacia el tablero. El mundo desapareció. El murmullo del salón, el olor a humo, el peligro latente, todo se desvaneció. Solo existían las 64 casillas, un campo infinito de posibilidades. Conozco las reglas, respondió con suavidad. Movió el peón a E4. Iván sonrió con suficiencia y respondió al instante. La partida comenzó con rapidez. Él jugaba de forma agresiva, lanzando sus piezas al ataque con una confianza casi temeraria. Era un estilo directo, brutal, diseñado para aplastar al adversario antes de que pudiera reaccionar. Encajaba con su carácter. No pensaba en defenderse, pensaba en dominar. Durante los primeros movimientos, Elena se limitó a resistir. Apenas sostenía su estructura. Iván capturó su caballo, luego un alfil. «Estás dudando», murmuró él con voz baja. «Juegas como alguien que teme perder, igual que te escondes bajo ese uniforme». Deslizó la dama y amenazó al rey. «Jaque». Elena levantó la vista y sostuvo su mirada.
Él intentaba quebrar su concentración. No me escondo, susurró, espero. Movió el rey a una casilla segura. Iván frunció el ceño y atacó de nuevo. Esta vez, sin embargo, ella estaba preparada. Lo había provocado. Al sacrificar su alfil, había abierto una diagonal que él no había advertido, cegado por su deseo de rematarla rápido. Helena movió su caballo. Jaque. Iván se quedó quieto, observó el tablero con atención, movió el rey. Helena avanzó la torre. Jaque. La sonrisa de Iván desapareció. Se inclinó sobre el tablero, los ojos recorriendo las líneas con creciente inquietud. El murmullo del salón volvió a hacerse presente, como si la realidad regresara de golpe. Doña Galina observaba con una sonrisa afilada. Iván comprendió con un estremecimiento tardío que estaba atrapado. 3 jugadas atrás se creía vencedor. Ahora su rey estaba acorralado por una red precisa y silenciosa. Tú, murmuró, mirándola de verdad por segunda vez esa noche. ¿Quién te enseñó a jugar así? Mi padre, respondió Helena con la voz apenas tensa. Decía que la arrogancia es el lujo más caro del mundo, y que no todos pueden permitírselo. Los ojos de Iván se estrecharon. ¿Ah, sí? Intentó una maniobra desesperada para salvar su dama. Helena no dudó. Tomó su propia dama, la pieza más poderosa del tablero, y la deslizó sobre el mármol. Capturó la torre de Iván, dejando su reina expuesta. ¿Qué haces?, preguntó Sergio, desconcertado. Acabas de perder tu dama. Helena no apartó la vista de Iván. Dale mate también, dijo en voz baja. Iván se quedó inmóvil. Repasó las variantes. Si capturaba la dama, el caballo lo acorralaría. Si no lo hacía, el alfil cerraría la trampa. No había salida. Era un diseño limpio, implacable. Una trampa hermosa y feroz. Iván se recostó lentamente en su asiento. La tensión en la mesa era casi eléctrica. Una camarera que apenas ganaba para sobrevivir, acababa de derrotar al hombre más temido de la ciudad en menos de 20 movimientos. Doña Galina soltó una carcajada abierta y aplaudió. Magnífico. ¿Lo has visto, Sergio? Lo ha desarmado pieza por pieza. Ha vencido a mi hijo sin alzar la voz. Iván no rió. Miró el tablero. Luego miró a Helena. El hielo de sus ojos se había transformado en una intensidad ardiente que erizaba la piel. No era rabia. Era fascinación. Había encontrado un enigma que no podía resolver. Tú no eres una simple camarera, dijo finalmente en voz baja. No sé quién eres en realidad, Helena Vega, pero has terminado de limpiar mesas. Helena se puso de pie con torpeza. La adrenalina comenzaba a disiparse y el miedo regresaba con fuerza. Había ganado la partida pero se había mostrado demasiado. Tengo que volver al trabajo, murmuró. Ricardo me estará buscando. Ricardo trabaja para mí, respondió Iván mientras también se levantaba. Se alzó frente a ella, imponente. Y ahora tú también. No quiero problemas, dijo Helena retrocediendo un paso. Por favor, solo quiero cobrar mi sueldo. Tienes una deuda, afirmó Iván. No era una pregunta. Era un hecho. Mientras jugaban, había revisado su ficha laboral en el teléfono. Mateo Vega, tu hermano. Hospital San Gabriel. Tratamiento contra la leucemia. 3 meses de retraso en los pagos. La sangre de Helena se heló. ¿Cómo sabes eso? Sé todo lo que ocurre en mi ciudad. Iván se acercó, invadiendo su espacio. Olía a tabaco caro y madera de cedro. Necesitas una suma que jamás reunirás llevando bandejas. ¿Qué quieres?, susurró ella. A mi madre le agradas, respondió él, lanzando una breve mirada a doña Galina, que degustaba las cerezas con satisfacción. Ella detesta a casi todo el mundo. Pero a ti no. Hizo una pausa. Necesita compañía, alguien que hable su lengua, que juegue al ajedrez, que observe. ¿Quieres que la entretenga?, preguntó Helena con incredulidad. Quiero que seas su asistente personal, corrigió Iván. Vivirás en la residencia familiar. Te pagaré una cantidad generosa cada semana y cubriré por completo el tratamiento de tu hermano. Helena sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Era un milagro. La respuesta a sus plegarias. Pero también era un pacto peligroso. Vivir en la residencia Volkov significaba vigilancia constante. Significaba habitar el centro mismo del mundo criminal. Si descubrían que su padre había sido el diplomático que años atrás intentó desmantelar sus operaciones en Europa del Este, la considerarían una amenaza.
comenzó Elena. Di que sí, intervino doña Galina desde la mesa. Di que sí, niña, o haré que Sergio se ocupe de ti por haber herido el orgullo de mi hijo. Elena miró a Iván. Él extendió la mano. ¿Trato? Observó aquella mano grande, marcada en los nudillos. Una mano acostumbrada a imponer su voluntad. Pensó en Mateo, pálido en la cama del hospital. «Trato», susurró. Apretó su mano. El agarre de Iván fue firme y cálido. «Bien», dijo él sin soltarla, «ve a por tus cosas. Te vienes con nosotros esta noche». El contraste entre la luz dorada del salón Onix y el viento cortante de la noche porteña fue brusco. Elena salió por la puerta trasera rodeada de varios escoltas. Ya no llevaba el delantal, solo su vieja mochila al hombro y el abrigo apretado contra el pecho. Se sentía como una prisionera. «El coche está por aquí», indicó Sergio señalando 3 vehículos blindados estacionados en el callejón. Doña Galina avanzaba delante, acompañada por 2 hombres. Tarareaba una antigua melodía de su tierra, de excelente humor tras la derrota de su hijo. Iván caminaba junto a Elena. Su presencia pesaba como una sombra constante. «Estás temblando», comentó sin mirarla. «Tengo frío», mintió ella. En realidad, estaba aterrorizada. «El coche está climatizado», respondió él con calma. Llegaron al vehículo central. El conductor abrió la puerta trasera para doña Galina. Elena recorrió el callejón con la mirada. Era una costumbre que su padre le había inculcado, buscar siempre lo que no encaja. El pasaje era estrecho, flanqueado por paredes de ladrillo y contenedores. Una farola parpadeaba sobre sus cabezas. Demasiado silencio. Normalmente se oían motores, pasos, alguna discusión lejana. Algo llamó su atención. En la azotea del almacén frente a ellos, a cierta distancia, vio un destello mínimo, un brillo fugaz, como el reflejo de un lente bajo la lluvia. Y entonces distinguió el punto rojo. Se movía débilmente sobre el pavimento mojado. No apuntaba a Iván. Apuntaba a doña Galina. El tiempo pareció ralentizarse. Elena vio a la anciana extender la mano hacia la manija del coche. Vio a Iván girarse para decir algo a Sergio. Vio a los escoltas atentos al nivel de la calle, sin mirar hacia las alturas. Y comprendió que nadie más lo había notado. Al suelo. Elena no pensó. Gritó y se lanzó hacia adelante. No empujó a Iván. Empujó a doña Galina con toda su fuerza, como si su propio cuerpo fuera un escudo. La anciana cayó hacia el asiento trasero del vehículo en el mismo instante en que el estallido seco de un rifle de alta precisión rasgó el aire del callejón. El disparo no alcanzó su cabeza. Gracias al impulso de Elena, la bala impactó contra el marco de la puerta, arrancando chispas y fragmentos de metal. «Francotirador», rugió Sergio. «Azotea trasera». El caos estalló. Los escoltas desenfundaron y abrieron fuego hacia el techo. Las ráfagas retumbaron contra los muros de ladrillo, ensordecedoras. Iván reaccionó sin vacilar, no buscó cobertura, se abalanzó hacia su madre y hacia Elena. Empujó las piernas de la joven dentro del vehículo y cerró la pesada puerta blindada, encerrándolas en la cápsula de acero. «Arranca», gritó al conductor mientras ocupaba el asiento delantero. El motor rugió y el vehículo salió disparado, las ruedas chirriando sobre el asfalto mojado. Otra bala golpeó la luneta trasera, dejando una grieta en forma de telaraña sobre el cristal reforzado. En la parte posterior del coche solo había respiraciones agitadas y cuerpos entrelazados. Doña Galina jadeaba, con la mano sobre el pecho. Elena estaba tendida en el suelo del vehículo, el hombro latiéndole por el golpe contra la puerta. «Madre, ¿estás herida?», preguntó Iván desde delante, girándose bruscamente. Su rostro estaba pálido, los ojos abiertos con un temor que Elena no le había visto jamás. «Estoy bien», respondió la anciana con dificultad, acomodándose el abrigo. Miró hacia abajo. ¿Y la muchacha? Elena se incorporó con un gemido. ¿Todos están bien? Iván la observó con una expresión indescifrable. Había conmoción, adrenalina y algo más. Respeto. «¿Lo viste?», dijo él. No era una pregunta. «Mis hombres no lo vieron. Sergio no lo vio. ¿Cómo lo hiciste?». Elena se frotó el hombro. «Vi el reflejo. El lente bajo la lluvia». Iván negó con la cabeza. El disparo vino desde la antigua fábrica textil. Más de 200 metros, de noche y bajo la lluvia.
Se inclinó hacia atrás y la sujetó por la barbilla, obligándola a mirarlo. El gesto era firme, casi doloroso. ¿Quién te entrenó, Elena? Una camarera no detecta a un tirador antes que mi equipo de seguridad. ¿Para quién trabajas? ¿Para los Moretti? ¿Para algún cartel? Para nadie, exclamó ella apartándose. Ya te lo dije, mi padre era paranoico, me enseñó a observar. Eso es todo, lo juro. Iván la estudió durante largos segundos mientras el vehículo aceleraba por la autopista, zigzagueando entre coches para alejarse del atacante. Finalmente la soltó. Tomó la radio. Sergio, informe. Lo perdimos, jefe, respondió la voz entrecortada al otro lado. Era un profesional. Desapareció antes de que alcanzáramos la azotea. Pero encontramos un casquillo. Es personalizado. Tiene la marca de Lorenzo Moretti. Moretti. Iván golpeó el tablero con el puño. El cuero crujió bajo el impacto. Haré arder su casa con él dentro. Lorenzo Moretti era el líder de la organización italiana en la ciudad. Los Volkov y los Moretti mantenían una tregua frágil desde hacía 2 años. Esa noche, esa paz acababa de romperse. En el asiento trasero, la adrenalina comenzaba a disiparse y era reemplazada por temblores. Elena se abrazó a sí misma. Acababan de intentar asesinar a la mujer más poderosa del clan, y ahora viajaba junto a un hombre dispuesto a declarar la guerra. De pronto, sintió una mano sobre su rodilla. Era doña Galina. La mano de la anciana temblaba, pero su agarre era firme. «Me has salvado la vida», dijo en ruso con una voz inusualmente serena. La bala me habría atravesado la cabeza. Elena miró a la matriarca. Solo reaccioné. No, respondió doña Galina con firmeza. Actuaste. Y no es lo mismo. Iván se giró hacia ellas. Se queda, declaró la anciana. No se apartará de mi lado. Si ella se va, yo también me voy. Iván asintió lentamente. Se queda, madre. Pero no solo como compañía. Sus ojos volvieron a endurecerse al posarse sobre Elena. Si Moretti viene contra nosotros, estamos en guerra. Y en la guerra utilizo todos los recursos que tengo. Tú ves lo que mis hombres no ven. Tienes una mente capaz de derrotarme en un tablero. Entonces, preguntó Elena con la voz temblorosa. Entonces vas a ayudarme a destruir a Lorenzo Moretti. Bienvenida a la familia, Elena. El vehículo se perdió en la noche, alejándola de su antigua vida y acercándola a un abismo del que no habría regreso. Había sobrevivido al corazón de la bestia, pero ahora entraba en una guerra abierta. Y lo más inquietante no era el francotirador ni el poder de Iván. Lo más inquietante era que, por primera vez en su vida, sentía que estaba exactamente donde debía estar. La residencia Volkov era una fortaleza disfrazada de mansión. Situada en una exclusiva zona a las afueras de Buenos Aires, estaba rodeada por altos muros y vigilada por hombres discretos con auriculares y armas ocultas. Durante 3 días Elena no salió de la propiedad. Pasó cada hora junto a doña Galina. Le leía poesía, reorganizaba su biblioteca y sobre todo jugaban al ajedrez. La anciana la ponía a prueba, buscaba fisuras, pero Elena se mantenía firme, inexpugnable. La 4ª tarde, las puertas de la biblioteca se abrieron de golpe. Iván entró con la tensión de una tormenta contenida. Levántate, dijo, tienes 2 horas. Elena marcó la página de la novela que leía y levantó la vista. ¿2 horas para qué? Para la gala benéfica del alcalde en el salón principal del Puerto Madero. Lorenzo Moretti estará allí. Es terreno neutral, sin armas, sin escoltas dentro. Solo la élite de la ciudad. ¿Y vas a ir?, preguntó ella, sorprendida, después de que intentara matar a tu madre. Voy a mirarlo a los ojos, respondió Iván con un susurro peligroso. Necesito saber si dio la orden. Moretti es una víbora, pero también es un hombre de negocios. Disparar contra una anciana no es negocio, es suicidio, algo no encaja. La miró fijamente. ¿Vienes conmigo? ¿Yo? ¿Por qué? Porque nadie te conoce, contestó él. Para ello serás solo una mujer elegante a mi lado. Invisible. Mientras yo distraigo a Moretti, tú circularás, escucharás. Hablas varios idiomas, entenderás lo que murmuran las esposas y los abogados. Doña Galina aplaudió desde su sillón. Por fin alguien a quien vestir como se merece. Sergio, llama a los estilistas. Las 2 horas siguientes se desdibujaron entre telas, alfileres y perfumes. Cuando Elena se plantó frente al espejo de cuerpo entero, apenas se reconoció. Vestía un traje largo de terciopelo azul oscuro.
con una abertura discreta que dejaba ver la pierna al caminar. La espalda quedaba descubierta, mostrando la línea pálida de su piel. El cabello estaba recogido en un moño elegante que alargaba su cuello. Parecía distinta. Más segura, más peligrosa. Bajó la gran escalera de mármol. Iván la esperaba al pie, ajustándose los gemelos. Al verla, se detuvo. Las manos cayeron a los costados. La observó descender sin pronunciar palabra, con una intensidad oscura y contenida. Entonces, preguntó ella, incómoda bajo esa mirada. Estoy a la altura. Iván se acercó. Apartó un mechón suelto detrás de su oreja. Sus dedos rozaron su piel y un estremecimiento recorrió a Elena. Ya no eres invisible, murmuró, y eso puede convertirse en un problema. Le ofreció el brazo. Permanece cerca de mí esta noche. No eres Elena, la camarera. Eres Elena, mi prometida. ¿Prometida? Elena casi se atragantó. Explica por qué estás conmigo, respondió Iván con naturalidad, y evita que otros hombres se acerquen demasiado. Vamos. La gala era un océano de diamantes y ambiciones ocultas. El gran salón del Puerto Madero se abría hacia el río oscuro, donde el agua reflejaba las luces de la ciudad como un espejo inquieto. Camareros cruzaban el recinto con bandejas de espumante y una orquesta interpretaba a Mozart con elegancia impecable. Elena sintió el peso de las miradas. Iván Volkov no era solo un hombre poderoso, era una figura temida, admirada y deseada en ese círculo. A su paso, la multitud se abría. No mires al suelo, murmuró él cerca de su oído, con la mano firme en la parte baja de su espalda. Míralos como si todo esto te perteneciera. Se acercaron a un grupo de hombres junto al bar. En el centro destacaba un hombre bajo y robusto, de cabello engominado hacia atrás y una sonrisa que no alcanzaba los ojos. Lorenzo Moretti. Iván, exclamó Moretti con voz expansiva, abriendo los brazos. No pensé que aparecerías después de lo ocurrido la otra noche. Espero que tu madre se encuentre bien. La tensión fue inmediata. El aire se volvió denso. Está bien, Lorenzo, respondió Iván con tono ligero, aunque sus ojos eran de acero. Hace falta algo más que un cobarde con un rifle para acabar con una Volkov. La sonrisa de Moretti se tensó. ¿Cobarde? Si hubieran sido mis hombres, no habrían fallado. ¿Eso es una confesión?, preguntó Iván. Es una declaración de estándares, replicó Moretti. Mientras los dos hombres intercambiaban frases cargadas de filo, Elena se apartó con naturalidad. Voy por una copa, cariño, dijo suavemente rozando el brazo de Iván. Él asintió apenas perceptiblemente. Elena avanzó entre la multitud. No buscaba bebida. Buscaba información. Se acercó a pequeños grupos, escuchando conversaciones a medias. Quejas sobre contratos, rumores de amantes, especulaciones sobre negocios. Nada sobre el atentado. Hasta que lo oyó. La puerta del balcón estaba entreabierta. Desde allí llegaba una voz baja y urgente, hablando en ruso. Elena se detuvo. Los hombres de Moretti hablaban italiano o español. ¿Quién hablaba ruso? Tomó una copa como coartada y salió al balcón, donde el viento frío agitaba las cortinas. Solo había dos hombres en la penumbra, junto a una columna. Elena se pegó a la pared, conteniendo la respiración. No sospecha nada, dijo una voz grave. Iván cree que es una disputa territorial. Está centrado en Moretti. Bien, respondió otra voz, más suave, ligeramente nasal. El corazón de Elena se paralizó. Reconocía esa voz. La había oído en la residencia. Sonaba como uno de los asesores de la familia, quizá el abogado o el contable. No lograba asociarla a un rostro, pero era familiar. ¿Cuándo actuamos?, preguntó el primero. Esta noche, cuando regresen a la residencia. Los códigos de seguridad ya han sido modificados. La puerta oeste estará abierta. Elena sintió que el aire le faltaba. Eliminamos a Iván. Eliminamos a la vieja. Y la ciudad será nuestra. En Moscú están cansados de su independencia. No era Moretti. Era un golpe interno. Una intervención directa desde Rusia. Elena dio un paso atrás para regresar al salón, pero el tacón se enganchó en el pavimento de piedra. Tropezó y la copa cayó al suelo, rompiéndose con estrépito. Los dos hombres se giraron al unísono. ¿Quién está ahí? Elena no esperó respuesta. Corrió hacia el interior del salón, empujando entre la multitud. El corazón le golpeaba el pecho con violencia. Tenía que encontrar a Iván. Tenía que sacarlo de allí.
Lo vio al otro lado de la sala, aún frente a Moretti. Sin preocuparse por las miradas, se abrió paso y le sujetó el brazo. «Tenemos que irnos», dijo sin aliento. «Ahora». Iván la miró con fastidio. «Elena, estoy en medio de una conversación». «Por favor», susurró ella, clavando los dedos en su chaqueta. «Es una trampa. No aquí. En casa. Nos esperan en casa». Pronunció la última frase en ruso, utilizando una palabra clave que su padre le había enseñado para señalar una emboscada. Iván se quedó rígido. La miró a los ojos y comprendió que no exageraba. Iván se quedó rígido. La miró a los ojos y vio el terror auténtico. No la interrogó. No dudó. Se volvió hacia Lorenzo Moretti. «Disculpa, Lorenzo. Mi prometida no se encuentra bien. Debemos retirarnos». Antes de que Moretti pudiera responder, Iván ya la guiaba hacia la salida. Su mano apretaba el brazo de Elena con tanta fuerza que le dolía. «Habla», ordenó apenas cruzaron las puertas y el aire frío de la noche les golpeó el rostro. «¿Qué oíste?» «No es Moretti», susurró Elena cuando llegaron al área de los coches. «Son los rusos, el sindicato de Moscú. Alguien desde dentro cambió los códigos de seguridad de tu residencia. Van a atacar por la puerta oeste esta noche». Iván se detuvo en seco. El valet acercó el coche, esta vez un deportivo rojo, no el vehículo blindado habitual. Iván la miró con intensidad. «Los códigos de la puerta oeste solo los conocemos 3 personas, mi madre, yo y Sergio». Elena sintió náuseas. Sergio. El hombre que llevaba una década a su lado. La voz grave en el balcón, era él. El rostro de Iván se volvió una máscara de piedra. Abrió la puerta del coche para ella. «Sube». «¿A dónde vamos? No podemos volver a casa». «Sí», respondió él mientras arrancaba el motor. «Vamos a la residencia». «Pero no entraremos por la puerta oeste». El rugido del motor se expandió por la calle. Iván sacó una pistola plateada de la guantera y la dejó sobre sus piernas. «Vamos a acabar con todos», dijo con frialdad. «Y tú te quedas en el coche». «No», replicó Elena abrochándose el cinturón. «Voy contigo. Si Sergio es el traidor, conoce cada uno de tus movimientos. Los míos no». Iván la observó unos segundos. En sus ojos ardía algo distinto. La camarera había desaparecido. Ante él estaba otra persona. «Está bien», dijo al engranar la marcha. «Pero si mueres, te mataré yo mismo». El trayecto hasta la residencia fue silencioso y vertiginoso. A cierta distancia, Iván apagó las luces y abandonó la carretera principal. Condujo bajo la luz de la luna por un antiguo sendero que atravesaba el bosque. «¿Cómo conoces este camino?», preguntó Elena aferrándose al tablero. «Me escapaba por aquí cuando era adolescente», respondió él con una mueca amarga. «Sergio no lo sabe. Cree que siempre fui disciplinado. Olvida que antes fui un muchacho rebelde». Dejaron el coche oculto entre la maleza. La residencia se alzaba frente a ellos, oscura e inmóvil. Demasiado inmóvil. «Han cortado la electricidad», murmuró Iván mientras revisaba el arma. «Quédate detrás de mí. Pisa donde yo pise». Avanzaron entre los árboles como sombras. El vestido de terciopelo de Elena se enganchaba en las ramas pero no se detuvo. Al llegar al muro perimetral, Iván apartó una enredadera espesa que ocultaba una pequeña puerta de hierro oxidado. Introdujo un código en un teclado mecánico. El cerrojo cedió con un clic. Entraron en los jardines. Lo que encontraron fue devastador. 2 guardias leales yacían junto a la fuente degollados. Iván se arrodilló para comprobar el pulso. Nada. Su mandíbula se tensó. «Están dentro», susurró. «Irán hacia la habitación de mi madre en el 2º piso». Entraron por la cocina. La casa estaba completamente a oscuras. Iván se movía con la seguridad de quien conoce cada rincón. Elena lo siguió, con los sentidos alerta hasta el dolor. Alcanzaron el gran vestíbulo. De pronto, las luces se encendieron con un parpadeo. «Bienvenido a casa, hermano». Iván y Elena se quedaron inmóviles. En lo alto de la escalera estaba Sergio. Sostenía una copa del mejor whisky de la colección de Iván en una mano y un fusil de asalto en la otra. Detrás de él había 6 hombres armados con equipo táctico. Iván no levantó su pistola. Sabía que estaba en desventaja. «Sergio», dijo Iván con una calma casi cordial, «veo que encontraste el whisky de reserva». «Es excelente», respondió Sergio con una sonrisa torcida. «Sabe a poder». «Te has vuelto débil, Iván. Dejaste que los italianos nos faltaran al respeto. Metiste a una camarera extranjera en nuestra casa.
En Moscú no están contentos. Bajó un escalón lentamente. Así que Moscú te compró. Iván dio un paso al frente, colocando su cuerpo delante de Elena. ¿En cuánto valoraron mi vida? 10 millones. Quizá 20. Y la promesa del trono, contestó Sergio con frialdad. Luego miró a Elena. Y la chica es un cabo suelto. O una espía. Sacó una carpeta del cinturón y la arrojó por las escaleras. Cayó a los pies de Iván. Fotografías y documentos se dispersaron por el suelo. Hice algunas averiguaciones mientras ustedes jugaban a la pareja perfecta, dijo con desprecio. Elena Vega. Hija de Arturo Vega. Iván bajó la mirada. Las imágenes mostraban a su padre estrechando la mano de agentes de inteligencia. Titulares sobre el diplomático Vega, expulsando redes criminales rusas de Europa del Este. El silencio se volvió asfixiante. Iván levantó los ojos hacia Elena. En ellos había algo más doloroso que la amenaza de las armas. ¿Es cierto?, preguntó. Su voz estaba quebrada. Iván, escúchame, suplicó ella, con lágrimas brillando en sus ojos. Mi padre era diplomático. Sí, combatió a la organización, y por eso lo arruinaron. Lo desacreditaron. Murió sin dinero y sin honor. Yo no vine a espiarte. Vine a salvar a mi hermano. No sabía quién eras hasta aquella noche en el club. Miente, gritó Sergio. Es una infiltrada. Por eso supo lo del francotirador. Ella lo organizó. No, exclamó Elena. Yo salvé a tu madre. Basta, rugió Iván. Miró a Elena y luego a Sergio. Estaba atrapado entre una posible traición y una posible mentira. Sergio, dijo con lentitud. Si ella fuera una espía, ¿por qué estaría aquí desarmada a mi lado mientras tú me apuntas con un fusil? Porque es lista, respondió Sergio con un encogimiento de hombros. Mátenlos a los dos. Levantó el arma y apretó el gatillo. Un clic seco resonó en el vestíbulo. Nada. Frunció el ceño y volvió a intentarlo. Otro clic. ¿Olvidas algo, Sergio?, dijo Iván, y una sonrisa oscura se dibujó en su rostro. ¿Qué?, murmuró Sergio mirando el arma con desconcierto. Yo compro las armas, respondió Iván, y esta mañana instalé un sistema biométrico en los fusiles del arsenal. Solo disparan con mis huellas. Los ojos de Sergio se abrieron con horror. Los mercenarios a su espalda comprendieron demasiado tarde. Intentaron sacar sus pistolas, pero Iván ya había levantado la suya. 3 disparos secos cortaron el aire. 3 hombres cayeron al suelo con precisión letal. ¡Corre!, gritó Elena. Tomó un pesado jarrón y lo estrelló contra la cabeza de uno de los atacantes que se abalanzaba sobre Iván. El vestíbulo se convirtió en un torbellino de violencia. Iván se movía con una agilidad casi coreográfica. No solo disparaba. Se desplazaba, esquivaba, utilizaba los cuerpos como protección. Elena no era soldado, pero sabía sobrevivir. Se deslizó bajo una mesa cuando las balas destrozaron la madera. Vio una pistola caer y rodar por el suelo, soltada por uno de los guardias caídos. Se lanzó hacia ella. Sergio había abandonado el fusil inutilizado, y ahora sostenía un cuchillo de combate. Se abalanzó sobre Iván y lo derribó. Ambos rodaron por el suelo, golpeando un antiguo reloj de pie que se hizo añicos. Iván era fuerte, pero Sergio luchaba con desesperación. Logró inmovilizarlo y levantó el cuchillo, dispuesto a hundirlo en su garganta. «Por Moscú», gritó. El disparo resonó en el vestíbulo. Sergio se quedó inmóvil. Miró hacia abajo. Una mancha roja comenzaba a extenderse sobre su pecho. Giró la cabeza lentamente. Elena estaba de pie, la pistola temblando entre sus manos, humo saliendo del cañón. Había disparado. Sergio tosió, sangre manando de sus labios. Miró a Elena y luego a Iván. Ella, realmente es, murmuró con voz ahogada antes de desplomarse. Iván apartó el cuerpo y se puso de pie. Respiraba con dificultad. Su esmoquín estaba rasgado y salpicado de sangre que no era suya. Observó los cuerpos inertes a su alrededor. Y luego miró a Elena. Luego la miró a ella. Elena dejó caer la pistola. Temblaba sin control. Acababa de matar a un hombre. Iván se acercó despacio. No la abrazó. No le dio las gracias. Recogió la carpeta que Sergio había arrojado y volvió a mirar las fotografías de su padre. Después, alzó la vista hacia ella. Arturo Vega fue un buen hombre, dijo en voz baja. El único rival al que mi padre respetó. Un enemigo honorable.
Elena rompió a llorar cuando la tensión comenzó a disiparse. No soy una espía, Iván, te lo juro, solo quería salvar a mi hermano. Iván dio un paso más y tomó su rostro entre las manos. Con los pulgares le secó las lágrimas. Lo sé, respondió con serenidad. Una espía habría dejado que Sergio me matara. Apoyó la frente contra la de ella. No eres una camarera. No eres una infiltrada, eres una Volkov ahora. Tienes sangre en las manos, Elena. No hay vuelta atrás. Ella sostuvo su mirada, esos ojos fríos que ya no le parecían distantes. No quiero volver atrás, susurró. Bien. La besó. Fue un beso intenso, cargado de violencia contenida y de promesas peligrosas. Sabía a hierro y a supervivencia. Pero el momento se quebró con un estruendo en el piso superior. Madre. Subieron las escaleras a toda prisa. La puerta de la habitación estaba destrozada, el cuarto, vacío, las cortinas del balcón ondeaban con el viento nocturno. Sobre la cama una nota clavada con un puñal. Iván la arrancó. Elena leyó por encima de su hombro. Había sobrevivido al traidor, ahora ven por el rey. Si quieres recuperar a tu madre, preséntate solo en la vieja fundición. Iván arrugó el papel con el puño. Se la llevaron, dijo con una voz helada. Se llevaron a mi madre. La miró. El juego terminó. Ahora cazamos. La antigua fundición era una estructura abandonada de acero oxidado y cristales rotos en las afueras de la ciudad. Allí había comenzado el Imperio Volkov décadas atrás. Y allí pretendía Iván terminar con el sindicato de Moscú. Entraron por los conductos de ventilación, una ruta que Elena había localizado al revisar discretamente los planos almacenados en el teléfono de Iván. Si él era el martillo, ella era el bisturí. Encontraron a los hombres en la sala principal de hornos. Doña Galina estaba atada a una silla en el centro del recinto. Frente a ella se alzaba Víctor Klov, líder del sindicato moscovita, rodeado por hombres armados. «Llegas tarde, Iván», gritó Klov, y su voz rebotó contra las paredes metálicas. Presionó una pistola contra la sien de la anciana. «Esperaba más prisa por tu madre». Iván salió de las sombras con las manos en alto. El esmoquín estaba rasgado y manchado de sangre. «Aquí estoy, Víctor, suéltala. Esto es entre tú y yo». «Así es», respondió Klov con desprecio. «Pero la mujer morirá de todos modos. Es una reliquia. Y tú eres una decepción». Desde las pasarelas superiores Elena observaba a través de la rejilla metálica. Sostenía la pistola que Iván le había dado. Le temblaban las manos, pero su mente estaba clara. Era un tablero de ajedrez. Iván era el rey atrayendo el fuego enemigo. Doña Galina, la pieza que debía rescatar. Klov, el rey contrario. No podía dispararle directamente. Utilizaba a la anciana como escudo. Necesitaba obligarlo a moverse. Elena recorrió la sala con la mirada. Detrás de Klov había una válvula de presión conectada a una tubería antigua, oxidada. Apenas sostenida por un perno. Respiró hondo. Apuntó no al hombre sino al metal. Disparó. La bala impactó en la válvula y la hizo estallar. Un chorro violento de vapor hirviendo salió disparado con un silbido ensordecedor, golpeando directamente la espalda de Klov. Klov gritó, tambaleándose hacia adelante para escapar del vapor abrasador. Durante esa fracción de segundo dejó de cubrir a doña Galina. Iván no dudó. Sacó su arma con velocidad fulminante. 2 disparos secos resonaron en la nave industrial. Las balas impactaron en el pecho de Klov, que cayó al suelo antes siquiera de comprender que estaba muerto. Ahora, rugió Iván. Desde la pasarela superior, Elena disparó para mantener a raya a los hombres restantes mientras Iván corría hacia su madre. Cortó las ataduras con un cuchillo y la cubrió con su propio cuerpo mientras respondía al fuego enemigo. Desorientados y sin líder, los mercenarios comenzaron a retroceder. El eco de los disparos y la figura invisible que los atacaba desde las alturas quebraron su determinación. Arrojaron las armas y huyeron entre el humo y el metal oxidado. Iván sostuvo a su madre entre los brazos. Por primera vez, la mujer de hierro parecía frágil. ¿Estás herida?, preguntó en ruso. Solo en el orgullo, respondió ella con voz áspera, enderezando la espalda. Luego alzó la vista hacia la pasarela. ¿Dónde está la muchacha? Elena descendió por la escalera metálica. Estaba cubierta de hollín y agotamiento, pero caminaba firme. Iván se puso de pie y se acercó a ella.
Frente a su madre y entre los restos de sus enemigos, hizo algo inesperado. Se arrodilló. No para pedir matrimonio, sino para inclinar la cabeza. No eres mi sombra, dijo tomando su mano. Eres mi reina. 6 meses después, el salón Onyx estaba cerrado al público. Las mesas habían sido retiradas y el espacio estaba cubierto por un mar de rosas blancas. Elena observaba la nieve caer tras los ventanales. Llevaba un vestido de encaje blanco que contrastaba con la determinación en sus ojos. Bajo la liga, oculta contra su muslo, descansaba una pequeña daga con empuñadura de nácar. Algunas costumbres no desaparecen. ¿Nerviosa? Iván apareció detrás de ella y rodeó su cintura con los brazos. No, respondió Elena con una sonrisa leve. Pensaba en nuestra partida de ajedrez. Aún no me has vencido. Tengo toda la vida para intentarlo, susurró él antes de besarle el cuello. En la primera fila, doña Galina sostenía una taza de té preparado exactamente como le gustaba. Intenso, ligeramente amargo, con un toque de menta. A su lado estaba Mateo, el hermano de Elena, completamente recuperado, elegante en un traje que Iván había mandado hacer especialmente para él. Las puertas se abrieron. La élite de la ciudad, los empresarios, los políticos y los hombres que aún gobernaban las sombras se pusieron de pie. No se levantaban solo por una novia. Se levantaban ante el nuevo equilibrio de poder. La joven que nadie vio llegar y el hombre que aprendió a respetarla. Elena tomó la mano de Iván. Caminaron juntos hacia el altar, no solo para casarse, sino para consolidar un reinado. Jaque mate. De camarera invisible a soberana del inframundo, Elena demostró que la persona más peligrosa en una sala suele ser aquella a la que nadie presta atención. No solo sobrevivió a ese mundo, lo transformó con inteligencia, valentía y la estrategia precisa de quien sabe esperar el momento exacto para mover la pieza decisiva.